Pues los cantos es una manera de agradecer, de adorar al Señor, de decirle, Señor, te amamos, te amamos. Y estas letras están compuestas basadas en la Sagrada Biblia. La Biblia, que es la palabra de Dios, que es la base del cristianismo para todos nosotros, de ahí sacamos estos cantos para agradecerle al Señor. Y también, pues, ahora viene la parte de la exposición de una porción de las Sagradas Escrituras. Primero la leemos y después la explicamos, con la finalidad de que cada uno de nosotros nos llevemos algo de aprendizaje de los principios de su palabra. Porque si bien es cierto que todos creemos en Dios y creemos en Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo, la Biblia también nos indica que debemos leer la palabra y debemos entender la palabra y debemos vivir la palabra y debemos aplicar la palabra. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos saben que sí? No los veo concentrados. ¿Cuántos saben que sí? Ok, entonces, vamos a la Escritura. Acompáñenme, por favor. Nuestro texto es en Juan, capítulo 6, versículo 26. Y vamos a hablar ahora de comida. Vamos a hablar de pan. ¿A cuánto les gusta el pan? Bueno, pero este pan es un pan especial. Y durante todo lo que vamos a leer, que es mucho, les voy a pedir que lo pongan en la pantalla. Juan capítulo 6, versículo 26, nos da una enseñanza Jesucristo muy importante de lo que es el propósito de Dios al mandar a Jesús y el propósito de Dios al mandar el plan de redención y el propósito de Dios entendido de una manera que lo podamos captar. Un poquito antes viene lo que es la multiplicación de los peces y los panes, y vemos que la gente empieza a buscar al Señor, y el Señor sabe cuál es la razón. Versículo 26 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre os dará, porque esta señal Dios, dice así, dice porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Dice aquí, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de los judíos porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo te daré en mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendieron entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne de su Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Y el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando a Capernaum. Al oírlo muchos de sus discípulos, sus seguidores, los que creían en él, le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo que Jesús en sí mismo, sus discípulos murmuraban de esto. Y les dijo Jesús: ¿esto os ofende? Se los dijo a sus discípulos. Porque si viereis al Hijo del Hombre subir andando, a donde estaban primero. Y versículo 66, me voy a saltar un poquito. Dice aquí: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es la primera vez y la única vez que aparece que sus discípulos, al escuchar el mensaje de Jesús y lo que venía dentro del mensaje, no les pareció, no les gustó, no era respaldado, podemos decirlo así, teológicamente por el Antiguo Testamento, y entonces dijeron: no podemos resistir este mensaje.
Como es una lectura muy larga y muy grande, voy a tener que resumir y reducir un poquito la enseñanza. Aquí hay 3 preguntas y una respuesta. La primera pregunta está en el versículo 28, donde dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Ahí está toda la gente le pregunta al que sabe qué es lo que debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios. La segunda pregunta la tenemos en el versículo 39, donde la Escritura nos dice, y ¿cuál es la voluntad del Padre? Jesús está diciendo, ¿cuál es la voluntad del Padre? Versículo 39. Y yo lo puse como en forma de pregunta, ¿cuál será la voluntad del Padre? La tercera pregunta la encontramos en el versículo 52. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo es posible que éste venga a decirnos que debemos comer su carne y beber su sangre? Le hacen la pregunta. Y finalmente, antes de dar la explicación, les voy a dar la respuesta. La respuesta está en el versículo 63. Esa la reservamos para el final. En el versículo 26, regresemos, la Escritura nos dice aquí: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Este versículo nos habla de algo muy importante. La gente va a las campañas evangelísticas y va a las reuniones para recibir sanidad física, para recibir bendición económica, para recibir bendición de alguna manera. Y lo que el Señor les está diciendo aquí: ustedes vienen a buscarme por lo que pueden sacar de mí, no porque se interesen en saber quién soy y cómo pueden crecer espiritualmente. Versículo 27, trabaja. Te está diciendo, no estés dependiendo de lo que te den. Trabaja, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Te está hablando clarísimo. Te habla de 2 cosas. Lo que hacemos todos los días, 8 horas de lunes a viernes o a sábado, para poder tener casa, vestido y sustento. Pero dice aquí, te voy a hablar de otro trabajo. Trabaja por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, tienes que ocuparte y preocuparte por trabajar en tu vida para crecer más y más en la vida eterna. Y entonces, al escuchar esto, toda la gente lanzan la primera pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Lo entendieron perfectamente bien. Versículo 29. Esta es la obra de Dios. Escuchen, este es el plan de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiso. Y esto es lo que Dios está estableciendo en la tierra en este tiempo. Esta es la obra de Dios. Y dice que creáis en el que Él ha enviado. Esta palabra es tremenda, porque ellos pensaban: ayunamos, oramos 4 o 5 veces al día, nos vamos de aquí a allá caminando y orando, o sea, todos los ritos, costumbres, formas. Y entonces los frena. Dice: a ver, primero, entendamos una cosa.
Dios quiere, y el plan de Dios es que tu hombre y tu mujer creas en el plan divino de Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Sí, bueno, eso está bien, sí, pero ¿qué más? No fue suficiente. El día de hoy no es suficiente. El día de hoy le dices a una persona, cree y serás salvo tú y tu casa. ¿Pero qué tengo que hacer? Cree. Un general o un soldado quería que le quitaran la lepra y no hizo caso, se enojó. Dijo, ve y zambúllete en el río Jordán 7 veces. Dijo, ¿cómo crees que? ¿Y qué más? Cuando nos la ponen tan fácil, no lo creemos. Tan es así que ni siquiera le pusieron atención. Está hablando de parte de Dios. Por eso el siguiente versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? A ver, danos algo que demuestre que tú vienes de parte de Dios. No están escuchando que les dijo que crean, y uno tiene que creer lo sobrenatural, uno tiene que creer lo imposible como posible, uno tiene que creer lo que no se ve, pero se cree. ¿Me van siguiendo? Y entonces se la pasaron, no creyeron, dijeron, a ver, nosotros demuéstranos que puedes, que sanas, que liberas, que salgan relámpagos del cielo. Esa es la actitud del hombre. Eso es lo que el hombre busca, las señales. Y Jesús les dijo, versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas a mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Sí, a ver, miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de Moisés? Sí. ¿Se acuerdan que andaban en el desierto? Sí. ¿Se acuerdan que tenían hambre? Sí. ¿Se acuerdan que no tenían para comer? Sí. ¿Y se acuerdan que cayó del cielo un pan por 40 años para que todos los días salieran de su tienda de campaña y llenaran un caso, lo que ellos consideraban, para darles de comer a ellos, a sus hijos y a todos? ¿Se acuerdan de eso? Vamos nosotros entonces a Éxodo 16:4. Acompáñenme, Éxodo 16:4. Dice aquí este suceso, precisamente cuando pasó. Están en el desierto, no tienen comida, ya se les agotó todo lo que traían después de que salieron de Egipto. Y dice aquí en el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. ¿Cómo? ¿De qué? ¿De dónde? A ver, Moisés, ¿qué estás diciendo? ¿Que va a caer de dónde? ¿Qué cosa? ¿Bolillo? ¿Telera? ¿Pambazo? ¿O cómo? A ver, ¿que Dios te dijo qué cosa? ¿Que Dios te dijo qué cosa? Y dice aquí, he aquí yo os haré llover del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá. No se puso a cuestionar si creían o no. A ver, todos los días van a salir y van a recoger diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Es decir, si andan en mis mandamientos, en la credibilidad de la palabra de Dios o no. Si me creen o no me creen. Al día siguiente salieron y, oh sorpresa, cayó maná del cielo. Y dice que los probó porque la gente murmuraba de Dios. Así como el día de hoy murmuran de Dios.
Y como el día de hoy no quieren creer en Dios, porque cada quien cree o quiere creer en un Dios de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a lo que él considera que Dios debe de ser. Si yo hago algo malo, Dios tiene que aceptar lo que yo soy y lo malo que soy, etcétera, etcétera, etcétera. Y murmuraban. Pero de pronto llegó, bueno, ¿cómo le vamos a decir a este pan? Nosotros decimos pan porque entendemos el concepto de pan. Pero fíjate cómo le pusieron de título. ¿Quién sabe qué es esto? No sabe a pan, no sabe a comida. Es como una semilla. ¿Qué es esto? O sea, entendamos que es la dádiva de Dios. Entendamos que el Padre lo está enviando. Y algunos de ellos hasta se volvieron tramposos porque, bueno, la naturaleza del hombre siempre es mentir y hacer cosas chuecas. Les dijo que nada más levantaran lo que iban a comer ese día y no levantaran más. Ah, no. Parece que les dijeron al revés. Y entonces todos metieron debajo de sus cosas, hasta las escondieron en sus tiendas de campaña, y al día siguiente todo lo que escondieron se convirtió en gusanos. Y entonces se enojaron también por eso. Dice, ¿cómo? Pues si ellos habían desobedecido, les dijeron que no hicieran eso y lo hicieron. Pero bueno, el caso es de que empezaron a decir, bueno, pero ¿qué es esto? Pan. ¿Cómo va a ser pan? Pues si es una semilla toda babosa, algunos dicen que es como las palomitas de maíz, pero sin sal y sin la semillita del final, no tiene sabor. Y dice aquí en el versículo 15 del capítulo 16, y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué se dijeron? ¿Más fuerte? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, todavía les tuvo que explicar, es el pan que Jehová os da para comer. La palabra maná quiere decir ¿qué es esto? Imagínate el nombre que le pusieron. Ah, ya viene el ¿qué es esto? Del cielo. ¿Me explico? Vamos a recoger esta cosa. Bueno, en español diríamos esta cosa, ¿no? Ellos dijeron, ¿qué es esto? Y durante 40 años estuvieron comiendo quién sabe qué cosa. ¿Me explico? Esto nos deja ver la mentalidad del ser humano y el menosprecio a la dádiva de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús sacó esta historia? En ese momento, por lo que les iba a decir, les está diciendo, miren, ellos no creyeron y por 40 años fueron alimentados. A pesar de que no creyeron, yo creo que todavía lo tenían en la boca y no creían que eso les iba a dar la salud para poder vivir. Es más, yo creo que no se enfermaban, no había azúcar elevada como el día de hoy. No había dolor de panza por las carnitas como el día de hoy. ¿Me van siguiendo? Regresemos a nuestro capítulo en Juan capítulo 6, versículo 33. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, hace una comparación. ¿Se acuerdan de aquel pan de Moisés? Sí. Bueno, pues te voy a hablar que el día de hoy hay un pan que Dios lo mandó y descendió del cielo y da vida al mundo. Y entonces los pocos que creyeron, dijo, esto está re suave, danos siempre de este pan. Versículo 34. Danos siempre de este pan. O sea, seguían pensando en términos humanos y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no
tendrá sed jamás. Yo soy el pan. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, por favor. ¿Cómo? ¿Tú estás diciendo que tú eres la dádiva de Dios en esta época? ¿Que tú descendiste del cielo? ¿Que tú eres como ese pan que nos dieron Moisés en aquel entonces a nuestros padres? ¿Qué estás diciendo? Lo que yo estoy diciendo, en términos míos propios, es que tienen que creer en lo más sencillo de creer. Crean en mí. Sencillo, práctico. No nos está pidiendo que nos leamos la Biblia completa, aunque lo debemos hacer. Tampoco nos está diciendo que nos lo tenemos que aprender de memoria para ver si pasamos el examen. Ni tampoco nos está diciendo, pórtate bien, porque si te portas mal, no te vas al cielo. Ni tampoco nos está diciendo, tienes que volverte judío, porque si no te vuelves judío, entonces no tienes derecho a entrar al reino de los cielos. Está diciendo, el pan es alcanzable y accesible para todo aquel que, para todo aquel que, para todo aquel que. Fíjate la comparación. Maná no creyeron, pero apareció. Jesús no creyeron, pero apareció. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Ya lo leímos. Que crean, que crean. Miren, ese capítulo que hemos leído, aparece la palabra creer 4 veces. Número 1, versículo 29, y ya lo leímos. Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Primera ocasión. Un poquito secretamente les está preparando para decirles crean en mí. Segunda ocasión, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. Hablando del aspecto espiritual. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tú sabes que el agua para el ser humano es todo. Sin agua, morimos. Y hace la comparación, hace esa relación. El que cree será saciado espiritualmente. Dale un aplauso al Rey de Reyes. El que cree será saciado. El que cree será saciado espiritualmente. Número 3, versículo 40. Dice aquí, versículo 40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Levanten la mano los que creen en Jesucristo. Dice, y creen en Él. Fíjate cuál es la recompensa por creer en Él. Tendrá vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. ¿No es maravilloso eso? Dale otro aplauso al Rey de Reyes. Tendrá vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. El ejemplo del maná dice que sus padres murieron en el desierto. Y aquí nos dice que tú por creer en Él vas a tener vida eterna y serás saciado, no tendrás sed. Siguiente punto, acerca del creer, versículo 47. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, bueno, eso ya lo vimos, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Lo vuelvo a repetir. Y dice, el que cree en mí
tiene vida después de esta vida. Está preparando el terreno para decir algo muy fuerte. Primero tienes que creer en mí. Cree en mí. Y cuando creas en mí, quiero que entiendas que tú no vas a morir eternamente, sino por el contrario, vas a vivir eternamente. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, te dice, tienes que creer. Ahora, creer en Jesús. Creer en Jesús. En sus palabras y en que cuando estuvo en esta tierra, trae bendición. Así es de que esto es importante que nosotros lo entendamos. El que cree. Ahora, si seguimos nuestra lectura, dice aquí, versículo 39 y versículo 40, y esta es la voluntad del Padre. Otra vez, ¿cuál es la voluntad del Padre? El que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo a nadie, sino que lo resucite en el día postrero. Todas las personas que pasan al frente y reciben a Cristo y se van y no quieren saber nada del Señor, escuchen, las vas a volver a ver en alguna reunión, en alguna parte de su vida, cuando toquen fondo, cuando estén diciendo, es que tanto me dijo mi mamá, mi papá, tanto me dijeron y yo la verdad hasta me burlaba. Los años pasan, la vida que transcurre y muchas veces esas personas las volvemos a ver buscando la presencia de Dios. Porque escúchame bien, Dios le dice a Jesús, te voy a pedir, todo lo que vas a hacer es importante en la tierra, pero te voy a pedir algo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y que declare que Dios lo levantó de los muertos, esa persona tiene que tener vida eterna. Esa persona tiene que venir conmigo al cielo. Te los encargo. Te los encargo. Así es de que te los encargo. Tú sabes cómo le haces. Y de repente por eso le dice a sus discípulos, conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no viene. Y entonces pues esta es una tarea compartida. Y esta es la voluntad del Padre. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, lo vuelve a repetir, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, levanten la mano los que creen en Él, levanten todos los que creen en Él, bajen su mano. ¿Por qué uno deja de creer en Él? No dejas de creer en Él, dejas de creer en una congregación, porque te lastimaron, decepcionaron, dejas de creer en el pastor, porque de repente dices, no, este pastor hizo esto, hizo aquello, hizo acá, hizo por acá. Dejas de creer en el liderazgo. Porque no, ¿sabes qué? Todas las congregaciones son iguales, ya no voy a creer en eso. Y caemos en trampas. Y una de las trampas es, pues yo solo con mi Biblia. Y caemos en trampas. Mira, la verdad es que yo no quiero convivir con ninguna de esas personas. Yo y el Padre, porque el Padre me ama a mí. Eres parte de una familia, ¿saben eso? ¿Lo saben o no lo saben? Y Dios quiere que te conserves dentro de la familia. Si no, ¿para qué nos reunimos todos los domingos en todos los países del mundo? Por eso dice la Escritura, dice, algunos tienen por costumbre no congregarse.
Eso no debe de ser así. Así lo dice. Y más cuando veáis que los tiempos se han acercado. Y luego escuchamos que Jesucristo está en las tentaciones, Mateo 4, y entonces le dice Satanás: di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que ¿qué? ¿De qué está hablando? Espiritualmente está hablando del pan que viene de lo alto. Tú y yo venimos hoy, yo no sé cuál es tu pan preferido: concha, ladrillo, cuernito, banderilla, mazapán, panqué, ¿qué otro pan? Concha, chilindrina. ¿Sabes? Nunca te habías imaginado. Yo hace tiempo, y todavía lo recuerdo, hay un restaurante muy famoso en Cuernavaca, de unos, creo que es un restaurante alemán, que los sábados y los domingos en la mañana, digo, para los no creyentes, está pero abarrotado por el pan. Por el pan. Aquí en Pachuca hay un restaurante que se hizo muy famoso, que ya creo que tienen 4, que se llama El Madero. Por el pan, ¿sí o no? Y podemos hablar de panaderías también, Geo, en muchos lugares, por el pan. Pues todos estos ejemplos los pongo para que entendamos una cosa. El mejor pan que tú puedes consumir en tu vida es los domingos el pan que descendió del cielo a través de la palabra de Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y luego, ya para concluir, nos dice cosas muy fuertes en el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Como que va corriendo hasta que llega a un punto de decir cosas muy fuertes, muy, muy fuertes. El que come mi carne y bebe mi sangre, porque en el Antiguo Testamento la ley prohíbe tomar sangre y prohíbe comer carne humana, imagínate. Y estos inmediatamente dicen: esto no lo toleramos. Y fue tan fuerte que los discípulos de Jesús tampoco lo toleraron. No nos dice cuántos discípulos se retractaron y se fueron, pero nos dice que muchos de sus discípulos a partir de ese momento lo dejaron. ¿Por qué? Bueno, si vamos al versículo 63 nos da la respuesta. Dice: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Repite conmigo: el Espíritu es. Otra vez: el Espíritu es el que da vida. Una vez más: la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y no captaban, estaban como con la mente cerrada. Después de que Jesús dijo esto, todavía se les fueron. Y entonces Jesús, viendo que muchos se iban, le dijo: ustedes también me van a dejar, a sus discípulos. Y sus discípulos dicen en el versículo 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Wow, qué respuesta. ¿A quién iremos? Nos has dibujado perfectamente la voluntad del Padre para nosotros. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído
y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a ponernos todos de pie. Yo quisiera que los que no han recibido a Cristo en su corazón pasen aquí al frente. Los que vienen con algún invitado, pasen aquí al frente. Los que han dejado de venir y vienen de vez en cuando, pasen aquí al frente. Los que quieran recibir de la bendición de Dios y digan: Señor, yo necesito creer en el pan de vida, disfrutar el pan de vida, considerar que el pan de vida es el que me va a dar agua espiritual, una bebida espiritual refrescante, y me va a dar el conocimiento de quién es Él, de cómo es Él, de lo que Él es para mi vida. Así es de que todos pasen aquí, incluyendo los hacedores, pasen junto con ellos. Acérquense hasta acá, por favor, y vamos a orar. Ustedes que están aquí, les voy a pedir que repitan esta oración o este rezo. Digan conmigo: Señor, reconozco que tú eres el pan de vida, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Reconozco que por medio de ti yo puedo llegar a la eternidad. Yo creo y quiero ahora vivir de acuerdo a tu palabra. Creo en ti, en Cristo Jesús. Creo en ti. Amén. Y todos juntos vamos a hacer una oración. ¿Se saben el Padre Nuestro? A la 1, a las 2 y a las 3. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Denle un aplauso al Señor. Hay pan para todos. El pan más delicioso, ven a comerlo.